¿Alguna vez has perdido algo que creías que nunca podrías perder? ¿O has deseado que la vida fuera diferente, solo para descubrir que todo se desmorona de repente? Esa sensación de vacío, de confusión o incluso de injusticia, tiene una explicación profunda según el budismo. Todo pasa por algo. La vida está en constante cambio y nada permanece igual. Las personas entran y salen de nuestra existencia, las emociones se transforman, y las circunstancias evolucionan sin pedir permiso. Este es el principio de la impermanencia, y comprenderlo es la clave para encontrar paz incluso en los momentos más difíciles. El sufrimiento surge cuando intentamos detener lo inevitable. Queremos que lo bueno dure para siempre y que lo doloroso desaparezca de inmediato. Esa resistencia a la realidad solo aumenta el dolor. Pero cuando comprendemos que todo cambia, que cada instante es único y efímero, nuestra percepción se transforma. Empezamos a fluir con la vida en lugar de luchar contra ella. La felicidad y el dolor dejan de ser enemigos, se convierten en maestros que nos enseñan a valorar cada instante. Imagina por un momento tu vida como un río. Intentar detener su corriente es imposible. Pero si aprendes a fluir con el río, cada giro y cada remolino se convierte en parte del viaje. Las pérdidas, los errores y los momentos difíciles se convierten en oportunidades de crecimiento, y las alegrías se viven con mayor intensidad, sabiendo que no son eternas. El Buda enseñaba que abrazar la impermanencia es un camino hacia la liberación. Cuando aceptamos que nada nos pertenece realmente, dejamos de aferrarnos y descubrimos una libertad que no depende de las circunstancias externas. Cada momento se convierte en un regalo que merece ser vivido con atención y gratitud. Recuerda, cada experiencia, cada encuentro, cada emoción que sientes, forma parte de un ciclo que te guía hacia la sabiduría y la paz interior. Entender la impermanencia es el primer paso para transformar tu relación con la vida y contigo mismo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas cosas malas o buenas parecen suceder sin razón? ¿Por qué algunas personas atraviesan dificultades enormes mientras otras parecen tenerlo todo? Según la sabiduría budista, nada ocurre por casualidad. Todo es resultado de causas y condiciones, y esto es lo que llamamos karma. Pero no te preocupes, el karma no es un castigo ni una condena, sino la consecuencia natural de nuestras acciones, pensamientos y palabras. Cada acto que realizamos, cada decisión que tomamos, deja una semilla en nuestra vida. Si sembramos compasión, paciencia y bondad, tarde o temprano recogeremos experiencias de armonía y paz. Si cultivamos egoísmo, enojo o indiferencia, también cosecharemos sus frutos, aunque de manera más dolorosa. El presente que vivimos es, en gran medida, el reflejo de lo que hemos sembrado en el pasado, y lo que sembremos hoy marcará nuestro futuro. Esto cambia radicalmente nuestra forma de ver la vida. Dejamos de sentirnos víctimas del destino y comprendemos que tenemos un poder enorme, el poder de elegir cada pensamiento, palabra y acción. Cada instante se convierte en una oportunidad para crear una realidad diferente. Incluso si en el pasado sembramos errores, siempre podemos comenzar de nuevo, porque cada momento es una nueva oportunidad para sembrar conciencia y bondad. El karma nos invita a vivir con responsabilidad, pero también con esperanza. Nos recuerda que no estamos atrapados, que podemos transformar nuestra vida si actuamos con intención y atención. Cada pequeña acción tiene peso, y entenderlo nos ayuda a tomar decisiones más sabias, más compasivas y más alineadas con nuestra paz interior. Al comprender la ley de causa y efecto, descubrimos que nada es insignificante. Cada pensamiento y cada gesto puede transformar nuestra experiencia y la de quienes nos rodean. Así, el karma deja de ser algo abstracto para convertirse en una guía práctica para vivir mejor, más conscientes y más libres. ¿Alguna vez has sentido que sufres más por lo que amas que por lo que pierdes? Esa sensación de dolor intenso surge casi siempre del apego. Nos aferramos a personas, objetos, ideas o resultados, creyendo que son permanentes y que nos pertenecen. Cuando la realidad no coincide con nuestras expectativas,
surge el sufrimiento. El budismo enseña que entender esta relación es clave para encontrar paz interior. El apego crea una ilusión, nos hace pensar que controlamos lo incontrolable, que podemos detener el flujo de la vida. Pero nada permanece igual. Las relaciones cambian, las emociones se transforman, las circunstancias evolucionan. Cuanto más nos aferramos, más sufrimos. Soltar no significa abandonar o dejar de amar, significa liberar la necesidad de controlar y aceptar lo que es. Amar desde la libertad nos permite vivir más plenamente, sin miedo a la pérdida. Imagina que sostienes agua en tus manos. Cuanto más aprietas, más se escapa. Soltar el apego funciona igual, la vida fluye mejor cuando dejamos ir aquello que no podemos retener. Esta práctica nos enseña a vivir con ligereza y serenidad. Cada pérdida se transforma en oportunidad, cada cambio en lección, y cada despedida en aprendizaje. El Buda enseñaba que la raíz del sufrimiento es el deseo insaciable, el querer que las cosas sean diferentes a lo que son. Pero al observar nuestros deseos y emociones con atención plena, podemos reducir su poder sobre nosotros. Aprender a soltar es un camino hacia la libertad interior y hacia una felicidad que no depende de lo externo. Cada paso hacia el desapego nos acerca a la paz. Cuando soltamos, no perdemos, ganamos claridad, fortaleza y la capacidad de disfrutar el presente sin cadenas. Así, lo que antes era fuente de dolor se convierte en semilla de sabiduría. ¿Alguna vez has sentido que luchas contra la vida, que todo parece resistirse a tus deseos y planes? Esa sensación de frustración constante surge porque intentamos controlar lo incontrolable. El budismo nos enseña que existe otra manera, la aceptación consciente. Aceptar no significa rendirse, ni conformarse con lo que duele, sino reconocer la realidad tal como es y desde ahí decidir cómo actuar. Muchas veces gastamos más energía en resistirnos a la realidad que en vivirla. Nos quejamos, luchamos, nos frustramos con lo que no podemos cambiar, y eso multiplica nuestro sufrimiento. La aceptación consciente nos invita a soltar esa resistencia y redirigir nuestra energía hacia lo que sí podemos transformar, nuestra actitud, nuestras decisiones y nuestra manera de mirar la vida. Aceptar también implica descubrir el aprendizaje que se esconde en cada experiencia, incluso en las más difíciles. La enfermedad nos enseña a valorar nuestra salud, la pérdida nos recuerda la importancia del amor y la gratitud, los fracasos nos muestran el valor de la perseverancia. Cada situación dolorosa contiene una lección oculta que nos ayuda a crecer y evolucionar. Cuando dejamos de preguntarnos ¿por qué me pasa esto? Y comenzamos a preguntarnos ¿qué puedo aprender de esto?, todo cambia. Los problemas se convierten en maestros y los obstáculos en oportunidades para desarrollar fortaleza y sabiduría. La vida deja de ser un enemigo y se transforma en un camino de aprendizaje. Fluir con la vida es confiar en que todo lo que ocurre tiene un propósito, aunque no lo comprendamos de inmediato. La aceptación nos libera de la carga de la resistencia, nos permite respirar más tranquilos y vivir con mayor serenidad. A través de este enfoque, descubrimos que incluso en medio de la tormenta podemos encontrar calma y claridad, y que cada experiencia nos acerca a una versión más consciente y plena de nosotros mismos. ¿Alguna vez has sentido que la vida te golpea sin razón, que todo parece injusto y que el dolor es demasiado para soportarlo? En esos momentos, es fácil preguntarse, ¿por qué a mí? El budismo nos invita a mirar más profundo. Cada adversidad esconde una lección que puede transformar nuestra vida. Cada obstáculo es una oportunidad disfrazada, y descubrirla es clave para crecer y encontrar paz. El sufrimiento nos enseña a mirar dentro de nosotros mismos. Nos revela nuestra paciencia, nuestra resiliencia y nuestra capacidad de compasión. Nos obliga a cuestionar nuestras certezas y a despertar la sabiduría que en tiempos de calma no emerge. Cada fracaso, cada pérdida, cada desilusión tiene el poder de convertirse en una semilla de transformación si aprendemos a observarla desde la conciencia. Muchas veces, lo que percibimos como un final doloroso es en realidad el inicio de algo nuevo.
Una puerta que se cierra puede abrirnos caminos que nunca hubiéramos considerado. La adversidad nos impulsa a soltar lo que ya no sirve y a abrirnos a oportunidades que fortalecen nuestro espíritu. La clave está en cambiar nuestra mirada. Si vemos la dificultad solo como un castigo, multiplicamos nuestro sufrimiento. Pero si la contemplamos como un maestro, incluso el dolor cobra sentido. Cada error se convierte en aprendizaje, cada pérdida en fuerza, cada desafío en una oportunidad para crecer. El Buda enseñaba que del barro florece el loto. Sin barro no hay flor, y sin pruebas no hay crecimiento. Cada adversidad es el barro que nutre nuestra evolución. Al mirar con ojos de sabiduría, lo que parecía un obstáculo se transforma en camino, y el dolor deja de ser un enemigo para convertirse en luz que guía nuestro despertar. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces tu mente está en otro lugar, recordando el pasado o preocupándose por el futuro, mientras la vida ocurre frente a ti? Esa desconexión genera ansiedad, estrés y sufrimiento. El budismo nos ofrece una herramienta poderosa, la atención plena, también llamada mindfulness, que nos enseña a vivir cada instante con conciencia y presencia total. Estar presente no significa ignorar el pasado ni el futuro, sino habitar el momento actual con claridad. Cada respiración, cada sensación, cada pensamiento puede convertirse en una oportunidad para entrenar la mente y encontrar paz. Cuando practicamos la atención plena, dejamos de reaccionar automáticamente y comenzamos a responder con serenidad y sabiduría. Imagina que cada instante es un regalo irrepetible. Cuando lo percibes con atención, descubres detalles que antes pasaban desapercibidos: la calidez del sol en tu piel, el aroma de una flor, el ritmo de tu respiración. Cada experiencia se vuelve más rica y significativa. Este simple cambio transforma cómo vivimos: menos estrés, más gratitud, mayor calma interior. La atención plena también nos ayuda a manejar emociones difíciles. En lugar de dejarnos arrastrar por la ira, la tristeza o la ansiedad, las observamos, las aceptamos y elegimos cómo actuar. Así, la mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un espacio de claridad y equilibrio. El Buda enseñaba que la mente es el creador de nuestra experiencia. Cultivar atención plena significa cultivar una vida más consciente, compasiva y libre. No necesitas lugares especiales ni horas largas de meditación. Respirar con conciencia, caminar atentos o comer presentes son formas de practicar diariamente. Cuando aprendemos a vivir en el presente, el pasado deja de atormentarnos, el futuro deja de preocuparnos, y descubrimos que la vida, tal como es ahora, es suficiente. La paz y la felicidad están siempre a nuestro alcance, aquí y ahora. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el dolor parece tan intenso y permanente? Lo que el budismo nos enseña es que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. La mente es la raíz de nuestra experiencia, y nuestra forma de pensar puede amplificar el dolor o transformarlo en sabiduría. Comprender esto es el primer paso hacia la liberación. El sufrimiento surge cuando nos resistimos a lo que sentimos, cuando nos aferramos a la idea de que las cosas deberían ser diferentes. Pero el Buda nos mostró que podemos entrenar la mente para transformar la percepción del dolor y encontrar claridad en medio de la tormenta. Reconocer nuestras emociones, sin juzgarlas ni rechazarlas, es el primer paso. Observar la tristeza, la ira o la ansiedad con atención plena nos permite comprender su origen y soltar su poder sobre nosotros. A partir de ahí, podemos cultivar pensamientos y emociones que nos fortalezcan: gratitud, amor bondadoso, paciencia y compasión. Cada acto consciente, cada decisión sabia, nos ayuda a reconstruir nuestra experiencia desde un lugar de paz. La meditación es una herramienta poderosa para entrenar la mente, enseñándonos que los pensamientos son como nubes que vienen y van, no somos esclavos de ellos. El dolor, entonces, deja de ser un enemigo y se convierte en maestro. Cada desafío, cada pérdida, cada decepción nos ofrece la oportunidad de crecer, de despertar a una comprensión más profunda de la vida y de nosotros mismos. Transformar la mente es transformar la vida. Lo que antes nos lastimaba,
ahora nos guía hacia la serenidad y la claridad. Cuando cultivamos esta conciencia, descubrimos que la verdadera libertad no depende de las circunstancias externas, sino de la forma en que miramos y respondemos a la vida. Del dolor surge la iluminación, y de la resistencia nace la paz interior. Cada paso hacia la transformación mental es un paso hacia una vida más plena y consciente. ¿Alguna vez has sentido que nada de lo que haces tiene sentido, que la vida es injusta o caótica? El budismo nos recuerda que todo pasa por algo, incluso cuando no podemos verlo de inmediato. Cada experiencia, cada desafío, cada alegría y cada pérdida forman parte de un tejido mayor que nos guía hacia el aprendizaje y la transformación. Comprender esto nos permite vivir con mayor serenidad y claridad. Hoy hemos explorado cómo la impermanencia nos enseña a soltar, cómo el karma nos muestra la consecuencia de nuestras acciones, y cómo el apego genera sufrimiento que solo podemos liberar con aceptación. Aprendimos a vivir el presente mediante la atención plena y a transformar la mente para convertir el dolor en iluminación. Todas estas herramientas son prácticas y están al alcance de tu vida diaria. Aceptar que todo tiene un propósito no significa resignación, sino libertad. Cada dificultad puede enseñarnos paciencia y fortaleza. Cada alegría puede recordarnos la importancia de valorar el momento presente. Al adoptar esta perspectiva, descubrimos que el dolor no es enemigo, sino maestro, y que cada instante es un regalo que merece ser vivido con conciencia y gratitud. Si este vídeo ha resonado contigo, te invito a dar me gusta y suscribirte al canal. De esta manera, podrás seguir recibiendo enseñanzas budistas que transforman la vida, y ayudarás a que estas verdades lleguen a más personas que buscan claridad, paz y guía espiritual. Activa la campanita para no perderte ningún contenido que pueda iluminar tu camino. Recuerda, la vida no es casualidad. Todo lo que ocurre te está preparando para algo mayor. Aprende a fluir, a soltar, a aceptar y a vivir con plena atención. Cada experiencia, buena o mala, es una oportunidad para crecer y acercarte a la paz interior que siempre ha estado dentro de ti.